Y es una putada. Y cuando un músico de esos, de fama internacional, viene al país a dar concierto, hay varios de miles de ñatos que no titubean en pagar un dineral por una butaca, desde donde no llegan ni a verlo ni a escucharlo. Y encima si por casualidad se toparan con ese mismo músico, supongamos, tocando un charango a la gorra en la vereda, ninguno de esos que garparon fortunas para verlo de lejos y mal y sacarse una foto, ninguno de esos ñatos se pararía a prestar atención, o quizá ni lo reconocería. Y sí, la gente de derecho, los jueces, abogados, preguntás si se meten a estudiar, porque adivinan que así se aproximan cada vez más a la real justicia, o apenas prefieren conocer las leyes, o las artimañas que permiten, o presienten que en la cúpula los espera el más justo de los jueces. Eso es otra cosa, tendrías que haberla visto, suave como un cisne, rápida como el hambre. Con su anca rompía todo el carro. Ahí mismo nos desguazamos la frigobar. Pasaron horas, ¿eh? Bajamos los decibeles, nos calmamos y en un momento de silencio me dice: ¿no es paradójico que se llame Martínez de Oz? Oz, ¿entendés? En fin, ponele 20.000 al ganador. A relámpago Legui. Esta vez de Sabeca. Love me two-time, baby. Love me twice today. Love me two-time, girl. I'm gone away. Love me two-time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two-time, I'm gone away. A 100 metros lo reconozco. Denme la moto. Love me one time. ¿Pero me van a seguir dejando a pata? Love me one time. Yeah, my knees got weak. ¿Podemos realmente seguir esperando? Love me two-time, girl. La moto, aunque sea. Trust me all through the week. Love me two-time, I'm gone away. Casino. Juan, ¿quién lo vio? Talars. Hola. Alarmas Torrazo le facilita su tranquilidad. Pida alarmas. Ya tengo instalado, ya lo tengo instalado. Y lo atenderá Esta contestadora. Ahora vos pensá los anfibios. Los primeros anfibios, esos que se atrevieron a salir a ver fuera del mar. ¿Habrán tenido una distancia platónica? ¿De tierra firme, una noción de piso estable? Los anfibios. Te estoy diciendo que si hoy no apareces que acá hay sapo.
¿Qué te parió? ¿Me reconocen? Soy un antepasado suyo. Pero no me reconoce. No me reconoce. Pero me cachen, 10 pasan 3 generaciones y ya nadie se acuerda de uno. Ni siquiera un buen vecino. A veces suelen acordarse de un abuelo, como máximo de un bisabuelo, pero ya nadie lo recuerda a uno. ¿Por dónde? Acá lo que importa es otra cosa. ¿Supone que justifica el lugar que ocupa en esta vida? No le reprocho su adicción al juego, nada de eso. O esa soledad, Tranquilo. pasar por la existencia sin que nadie lo jorobe. Claro, usted tiene a la abuela que le lava, le seca, le plancha sus pantalones, le lustra los zapatos, y usted con una absoluta indiferencia. Usted casi como en un limbo, mirando como todo el mundo se desmorona a su lado. Eso sí, saltimbaqueando el guachaje por ahí. Y que salga el carbonero, ¿no? O quizá crea y se sienta cómodo en eso de yo no veo, que quizá lo considera como un mérito. No me conoces. Oiga, muchacho. No, escucha, por favor. No sé qué está pasando. Váyase. No entiendo nada. ¿Quién sos? ¿A qué viniste? Es vino. A mí no me gusta beber solo, así que usted va a beber conmigo. No. ¿Qué está pasando? Pero hombre, largue esa rutina, rompa esa dieta, no sea pacato. Le hago una pregunta. Mire, ¿usted tiene alguna otra virtud más que ese apellido que lleva? ¿O la petulancia de ese pergamino? Usted es un tránfuga, me parece a mí. ¿Alguna vez usted se preguntó algo acerca de su ciudad? Disculpe. En mi tiempo la cosa era otra. Casas, de cosas. Hermosas construcciones. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Una magia distinta. Yo creo que por aquí pasaron maravillosas personas, edificios enormes, casas enormes. Pasaron generaciones antes que usted y antes que yo. Era única y tenía sentido. Casi como la vida. Casi como la vida. Parece que nos vamos entendiendo, mi amigo. Si usted mira detenidamente esas piedras perfectamente colocadas, el trabajo de amontonarlas cada una y tiene una vaga idea de lo que pesa cada una de esas piedras, usted dice, sí. Vale, un cachito nomás, por favor. Ah, pero... Sí, está bien, es rico, entiendo. Pero, Disfrútelo. un momento, ¿no? ¿Qué pasa? Si se sabe tanto, ¿por qué no me dice lo que le pasó a mi viejo? Vea, algo le voy a decir. Su padre era un hombre
que tener un solo hijo ya era demasiada carga para él. Como sea, esto no puede ser. La verdad que está todo bien, pero dice que ser mi antepasado no tiene ningún sentido lógico. ¿Cómo que no tiene sentido? Sí que lo tiene. Ah, sí. Haga memoria. ¿Sabe lo que pasa? Y que usted es medio desconfiado. Eso de andar entre libros y enciclopedias. Usted es muy arisco. Como dirían en el campo, usted es como un cardón. Estoy mareando. Y vaya que se está mareando. Creo que no me se está- siento. Sí, si está tomando demasiado, me parece ya, mi amigo. Por favor, cállese. No, no me pienso callar. Dios, ¿de dónde salió usted? ¿De dónde salí? De salió? ese armario salí yo, que tiene más de 100 años y parece el único noble que tiene esta casa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cálmese, cálmese. Tranquilo. Cálmese, muchacho. Eso está la familia, mi amigo. Tranquilo. Tome aire. Tranquilo. Esto es culpa tuya. Tranquilo, vamos, no es culpa de nadie. Vamos. Tranquilo. Once I stood in the night, my head bowed low, in the darkness as black as could be. Buen día. My heart felt alone, and I La habitación que le tocó. Estas ventanas son muy importantes para su recuperación. Sé que es como un impersonal, pero honestamente es mejor. En la calidad de servicio, en la cantidad de profesionales. Le comento que hubo complicaciones con el suero para colocárselo, pero por suerte se lo pudimos retirar. Una pregunta. Ajá. Va a pensar que... Dígame. Está bien. Por casualidad, ¿se acuerda de la persona que me trajo acá? A este hospital vienen muchos pacientes, familiares, es imposible recordar los rostros. Pero ahora que lo dice, lo particular con usted es que en su ficha no figura registro ni firma alguna. No existe una persona trayéndolo, no existe un paciente en esta habitación. Un colega me dijo que hay un paciente, la 406, y lo vinimos a atender. Extraño. Pero bueno, tranquilo. En un ratito le voy a firmar el alta. Va a poder regresar a su casa. Lo que sí, permítame que le recomiende visitar a Alcohólicos Anónimos. Eso le va a ayudar. Sí. Yo lo voy a hacer. Y si me permite una recomendación adicional, deje esa yunta.
fly.